que tenía desde los 12 años. 12 años. En tan solo una niña, de la cual más adelante les comparto todo el testimonio completo. Para hablar un poco de ella, a ver qué no me quiere pasar. ¿Qué es la migraña? Primero debemos identificar que es una afección o es un tipo recurrente que genera un dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza generalmente se da por un lado de la misma, ya sea derecho o izquierdo, pero siempre es predominante o también tipo pulsante o vibrante, la cual puede ir acompañada también de otros síntomas como náusea o debilidad. ¿Qué puede causar la migraña? Básicamente, los estudios dicen que puede ser una actividad cerebral anormal, lo que hace que desencadene muchos factores. Sin embargo, la cadena exacta sigue siendo incierta, porque los médicos no conocen o no identifican una causa específica del por qué causa migraña. Lo que sí es que está muy relacionada con temas del flujo sanguíneo, disminución del flujo sanguíneo o falta de oxigenación en la parte cerebral que hace que nos pueda doler la cabeza. La migraña puede aparecer los primeros 10 años de vida o los 45. Digamos que ella no tiene una edad específica y puede ser que comience antes o que comience después. ¿Cuáles pueden ser las causas, en este caso, más relevantes? Aunque como les mencionaba, no hay una específica, pero la ciencia nos ha demostrado unas que podíamos tener en cuenta, que son, una, la presencia de algún tumor que haga que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro no oxigene bien y nos pueda estar generando un dolor. La otra puede ser factores hereditarios, que en la familia haya alguna persona que pueda tener un factor hereditario de migraña. La otra, malos hábitos, personas fumadoras, sedentarias, obesas, entre otras. La otra puede ser hormonal. Y la final, alimentos, porque ya se ha visto que hay algunos alimentos que pueden generar que se presente la migraña. ¿Cuáles pueden ser los factores más comunes desencadenantes? Y yo creo que aquí nos vamos a identificar mucho. Algunos, la abstinencia, la falta de cafeína, los cambios hormonales durante el ciclo menstrual o con el uso de anticonceptivos, los cambios en los patrones de sueño, quiere decir que la persona no haya dormido suficiente y entonces le puede generar un dolor de cabeza. Los cambios o también la parte del consumo inadecuado del alcohol o el consumo del alcohol, la falta de ejercicio, el ejercicio intenso u otro estrés físico. También podemos encontrar que puede desencadenar ruido fuerte o luces brillantes, pasar por alto las comidas o, como lo conocemos muy bien, comer a deshora. Quiere decir que no tenemos como un horario adecuado para comer. Y también los olores fuertes, perfume, la exposición a humo, perdón, olores fuertes, el cigarrillo, el estrés y la ansiedad. Estos son los factores desencadenantes de la migraña, es decir, que por alguno de estos tipos de factores me puede generar o desencadenar un dolor en migraña. Y también encontramos muy frecuente los alimentos. Muchas veces, no sé, algunas personas tienden a decir, es que si yo como tal alimento me da dolor de cabeza. Y sí, puede estar muy relacionado. Entre ellos, los más comunes son chocolate, productos lácteos, especialmente ciertos quesos, alimentos que contengan tiramina, como es el vino rojo, el queso curado, el pescado, los hígados o algunas legumbres. Encontramos algunas frutas como es el aguacate, el banano o algunos frutos cítricos. También las carnes que contengan nitratos, que en este caso son embutidos, tocino, salami, entre otras carnes crudas. La cebolla, el maní u otras semillas, otras nueces y alimentos procesados o fermentados. Estos alimentos son muy comunes en que las personas lo relacionan, obviamente, cuando han tenido episodios de migraña.
¿Cuáles son los síntomas? El principal síntoma es el dolor. El principal síntoma es el dolor, que obviamente puede estar en una zona o en un área específica del cuerpo, de la cabeza, perdón. Entonces, el dolor siempre se genera como en la parte posterior de la parte de la órbita o en la parte muy lateral de la cabeza. Otros síntomas que pueden generar o experimentar las personas que padecen de migraña es un punto de ceguera temporal, manchas o manchas en los ojos o visión borrosa. Además, pueden tener dolor ocular, pueden ver como estrellas en zigzag o pueden tener una visión que se llama de túnel, que es que no pueden ver los objetos cercanos en un campo de la visión, es decir, que pierden también como la visión en algunos campos. ¿Qué quiere decir entonces? Que los síntomas más frecuentes es el dolor. Los demás son síntomas que también están relacionados con la migraña. Tratamiento. Pues si todos ven esa imagen, así que yo cuando leí, escuché, indagué y decía que no existe una cura específica para las jaquecas o migraña. Oh Dios, todos los que padecen de este síndrome o esta alteración saben que la migraña es una cosa horrible. Y saber o escuchar que no hay un tratamiento es como lo más triste que uno pueda, obviamente, afrontar. Pero sí, la literatura dice que obviamente no hay un tratamiento como tal, pero sí se pueden hacer ciertas actividades que hagan que esos factores desencadenantes, como les mencioné anteriormente, te puedan mitigar, pues vas a mejorar mucho. Entonces, aquí, antes de pasar en el proceso, voy a decirle mi testimonio. Entonces, espero estemos bien alerta en esta parte porque sé que a muchas personas como a mí les puede servir. Eh, yo empecé a experimentar dolores de cabeza desde los aproximadamente 12 años hasta hace poco que conocí la compañía, que soy más o menos en el 2021. Es decir, que duré con un dolor de cabeza muchísimos años. Obviamente en la etapa de niñez mi mamá me llevó al médico y lo primero que hicieron fue hacerme una resonancia cerebral y pues gracias a Dios no tenía absolutamente, digamos, nada normal en la cabeza. Entonces digamos que ahí chuleamos la primera parte que de pronto tener en cuenta el tumor. La cabeza me dolía porque me levantaba, porque me llegaba el periodo, porque me iba a estudiar, porque lloraba, porque amanecía, porque miraba el sol, porque no lo miraba. Me dolía por todo. Definitivamente era una cosa que, por eso decía, la migraña vivía en mí. Era una cosa horrible. Definitivamente no sabía ni qué hacer. Y al pasar el tiempo, lo único que hice fue vivir con ella. ¿Cómo vivir con ella? Pues iba al médico y me mandaban un medicamento para manejar el síntoma, pero no para curarme. Simplemente me mandaban unos medicamentos que me los tenía que tomar cuando me daba la migraña. Y si muchos aquí se identifican conmigo cuando a uno ya le da la migraña, o sea, es muy complejo ya tomarse el fármaco o el medicamento porque la verdad te da náuseas, la migraña es tan severa, tan fuerte, que definitivamente no te va a calmar inmediato el síntoma. Entonces, sí o sí, ya cuando desencadena la crisis, uno tiene que literalmente aguantarse. Aprendí a vivir con ella y hice infinita, mejor dicho, de todo lo que las personas me decían, que tomara el pimentón con el agua del café, que tomara la cebolla, yo no sé qué, partida en 4, que consumiera el jugo, el extracto de yo no sé qué. Mejor dicho, hice todos los medicamentos, todos los remedios caseros que el ser humano pueda imaginarse con la migraña. Todo lo que me decían de la migraña, ahí estaba yo buscando una alternativa porque definitivamente no quería ya vivir con ello. Obviamente me acostumbré mucho tiempo a vivir con ello, o sea, ya sabía que me daba la migraña y lo único que hacía era tomarme el medicamento que me calmara el dolor y las vendas de la abuela, que mejor dicho, eso sí la amo porque mi abuela tiene como una cajita, un remedio que tiene una cantidad de hierbas y yo me hacía las vendas en la cabeza y eso era lo que me ayudaba. Definitivamente como que ese era mi tratamiento por muchos años.
Y así duré mucho tiempo. Les debo decir que duré mucho tiempo. Cuando empecé la migraña, pues era muy joven y adicional, en esa época, pues no había tanta información como ahora. Simplemente varía el médico, el medicamento y ya. Pero pues yo he sido muy curiosa toda la vida y nunca me han gustado los medicamentos, porque siempre he considerado que ellos te calman algo, pero te activan otra cosa. Entonces, no sé si han escuchado de la pasta Fencafén. A mí a lo último me mandaron ese medicamento y yo leí obviamente, qué contenía y qué podía pasar con ese medicamento. Y oh sorpresa que decía que ayudaba porque tenía cafeína, una cantidad de cosas, que ayudaba a la migraña, pero dañaba la visión. Es decir, que quedaba ciego a futuro. Ese era el medicamento. Entonces, imagínate tú cuando tú te das cuenta de eso. Eh, Definitivamente no me gustan los medicamentos porque absolutamente todos tienen un efecto secundario en la persona. Por eso, digamos, creo que fue que mi vida me llevó a ser profesional de la salud y porque siempre he considerado que hay algo más atrás de ello. Por eso con los medicamentos nunca pude. ¿Cómo manejaba las migrañas? A veces la última opción cuando era tan severa era una inyección de diclofenaco o una inyección en la droguería que ya me calmara el dolor porque definitivamente ya no aguantaba. Hasta que llegó un día, no todo es tan malo, hasta que un día de tanto investigar, de tanto meterme en el video, encontré un link de un doctor llamado Carlos Jaramillo. Él es un doctor funcional y como les decía, como yo estaba buscando tantas cosas naturales porque no quería buscar algo que obviamente me afectara. Mm, delicioso. Entonces, ¿qué hice yo? De tanto buscar encontré una conexión que decía algo como eh, cura tu migraña o recupera tu migraña o si era algo de la migraña, pero hablaba de la cura. Y yo de una, muy juiciosa, me metí a ese video. El video duraba aproximadamente como una hora. Les cuento que no es fácil eh, ver un video de una hora. No, o sea, debo de ser honesta, pero nada que ver. Uno a los 10, 15 minutos ya como que está desconectado, entonces no. Pero era tanto mi afán de saber cuál era la cura que me lo vi completo. De hecho, creo que lo repetí porque definitivamente quería sacar la mayor cantidad de información de ese video. Y en ese video, básicamente, el doctor hablaba de cosas que más adelante se los voy a explicar en general, pero él decía algo muy básico. Primero, identifica en qué momento te duele la cabeza. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Identifica si se come lo que se comió, haga una lista de ese día, identifique si igual trabajo, identifique si había sol, si hacía frío, si tenía el periodo, o sea, identifique en qué momento le duele la cabeza. Dos, una vez que lo identifique, entonces hazte un chequeo médico para evitar la parte del tumor y en ese caso pues ya me había hecho resonancia, entonces como que yo dije no. Y tres, mira también la parte hormonal, cómo están tus hormonas. Y cuatro, la alimentación, cómo está tu alimentación y cómo está tu sistema digestivo. Entonces, cuando él dice eso, yo dije, bueno, si ustedes recuerdan anteriormente, yo dije que el maní hacía daño. Pues, oh sorpresa, esta niña de 10, 12 años comía maní como si no hubiese un mañana. Todos los maní del mundo que existían, ellas los comían, con dulce, con sal, de limón, de lo que fuera. Definitivamente esa era mi debilidad. Y yo, oh my God, el maní puede estarme generando. ¡Pum! Maní por fuera. Bueno, seguí. Decía que cuando uno le da náusea, no sé, los que identifican cuando nos da migraña, nos da náusea. Pues la náusea indica que algo está acá en la parte digestiva. Entonces yo decía como que algo tiene que ver que mi estómago esté sucio. Entonces dije, tengo que ubicar algo que pueda limpiar mi sistema digestivo. Y la última es que ya la migraña también me daba en el periodo. Cuando me llegaba el periodo, mejor dicho, eso era un dolor, pero que eso es tenaz el inicio o al final del periodo, o a veces en ambos. Pero es un dolor de cabeza que no se quita con nada. Y el otro factor desencadenante de mi migraña
que debo reconocer que la migraña no es que lo coja uno en Timarín ni Ospingüe, no, son factores que uno mismo desencadena. Pues esta chiquita era una chiquita rebelde, mimada, y sus abuelos solamente la consentían, y la niña, cuando llegaba a la casa y no tenía alimentos que ella quería, que en ese momento eran alimentos, nada que ver, alimentos, comía chatarra, literal, y ella no comía. Entonces podía pasar mediodía o un día entero sin comer, simplemente porque no tenía el alimento que ella quería. Y el alimento que ella quería por lo general eran papas fritas, arroz, embutidos o carne frita. No estaba nada de vegetales, nada de fruta. O sea, definitivamente tenía todos los factores que desencadenan la migraña. Pero ¿quién la generó? ¿Quién la ocasionó? Yo. En mi ignorancia, en mi falta de conocimiento en ese momento, porque definitivamente, gloria a Dios en esta época que estamos, porque en esa época era totalmente falso. En esa época era la época que nos decían que el frutiño tenía nutrientes, y aún siguen saliendo las propagandas cuando todos sabemos que nutrientes pueden tener ese polvito, o sea, definitivamente. Entonces, oh, sorpresa, yo era la que estaba ocasionando mi migraña literal. Pero después de ese video empecé a aplicar todo lo que les dije anteriormente, y aquí entra Fusion a mi vida. Entró aproximadamente en pandemia. Antes de pandemia quería ser mamá, tenía como 5 kilos de más. Ese tema no lo va a tocar mucho, pero así como conocí la compañía, quería ser mamá, entonces simplemente hice un PAS 514, bajé los 5 kilos después del día 16. Recuerden que el reto son 17 días con los 3. Después del 17 día me doy cuenta que la chiquita había tenido frutos y estaba embarazada. Había perdido no solamente los 5 kilos, estaba ganando salud, pero adicional había concebido esa bendición que le había pedido tanto a Dios, y quedé embarazada. Consumí los productos antes, durante y después de mi embarazo. Les súper recomiendo todos porque en esta etapa es maravillosa. Y luego, entonces aquí les hablo de qué utilicé para la migraña. Primero, el detox de colon. Antes de cualquier cosa, limpiarnos el colon es vital. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo saben, la mayor parte, más o menos más del 80 al 90% de las enfermedades están en el sistema digestivo. Es por eso que primero empecemos con la limpieza. ¿Cuál es la limpieza? El Prunes y el Floralí. El Floralí ya sabemos que es una bebida maravillosa, cargada de más de 10 millones de probióticos, y que tiene un sabor súper delicioso a granadilla, que lo pueden utilizar los niños desde los 6 meses en adelante. Y el Prunes, que es una bebida a base de fibra, de guidón, y que nos ayuda a eliminar, a expulsar y a sacar todas esas impurezas pegadas en nuestro intestino. Entonces, lo primero, el detox de colon. La segunda bebida que consumí fue el Passion. Y como ustedes escucharon anteriormente, la migraña se puede desencadenar por falta de oxigenación del cerebro. Y el Passion, teniendo estos aminoácidos súper importantes como la arginina, el zinc, la jalea real, todo esto lo que hace es que en combinación me va a generar una mejor oxigenación. Me va a favorecer en la segregación de hormonas que favorecen obviamente la fertilidad y el vigor sexual. Hago la cuña que no tomé Passion cuando me embaracé, no, ya tenía mi Passion natural, pero solamente fue después de la bebé que fue que consumí, o sea, hace más o menos 1 o 2 años que empecé a consumir el Passion. Y este producto es súper recomendado en todo lo que tiene que ver con la oxigenación y mejora la circulación sanguínea. Entonces, en personas con migraña o personas que tienen problemas con las arañitas o las manchas. Y este último, el otro, esta bebida es maravillosa y súper recomendada. ¿Por qué? Porque esta bebida, recuerden que anteriormente también les dije que cuando las personas no duermen adecuadamente, entonces pueden desencadenarse migraña. Pues entonces, esta bebida lo que hace es ayudarme a descansar. Lo que ayuda es obviamente a contribuir a mejorar todo lo que tiene que ver con el estrés y el enfoque y la concentración.
La migraña también tiene un alto porcentaje de incidencia en los momentos de estrés. Cuando tú estás tan estresado, lo primero que desencadena es la migraña. Entonces, el OT me ayuda a dormir y a bajar a los niveles de estrés o regular toda la parte de estrés. Entonces, estos son las 3 bebidas. Pero les cuento que yo mejoré de cuando empecé con el detox y el pasio, mejoré un 80% mi migraña adicional, que empecé a bajar todos los factores desencadenantes de ella y mi migraña mejoró. Mejor dicho, una cosa impresionante. Pero me quedaba faltando algo, y es que me dolía en el momento de la menstruación o en mis periodos menstruales, me daban cólicos y me daba migraña, ya sea al inicio o al final o en ambos momentos. Entonces aquí me recomendaron esta bebida maravillosa, que es una bebida que tiene extracto de orégano, extracto de té negro, magnesio, calcio, entre otros, que lo que ayuda es a que combinación de todos estos aminoácidos y extractos vegetales, lo que me va a ayudar es a regular toda la parte hormonal. Cuando me regula la parte hormonal, pues obviamente me va a disminuir los cólicos, me disminuye todo lo que tiene que ver con las molestia de mi periodo menstrual, y adicional me va a ayudar en la parte de la migraña. Y les cuento que todos estos 4 productos que les mencioné, con el 5, con los 2 del detox, les cuento que estos productos todos tienen algo en común, y es que tienen magnesio. Y si somos muy curiosos y leemos, el magnesio es un nutriente que nos sirve mucho, porque este nos ayuda a que el sistema o el cuerpo en general funcione mejor. O sea, para que lo entendamos mejor, el magnesio hace que el cuerpo funcione mejor y que todas las funciones orgánicas o del cuerpo o de algún órgano de más funcione bien. Es decir, que es por eso que este nutriente, esta molécula, como la quieran llamar o como la quieran conocer, esta es maravillosa para todo lo que tiene que ver con la función, obviamente, de la parte del organismo. Es decir, que entre más magnesio consumamos, menos riesgos tenemos de enfermar. Entonces, en resumen, el que no me escuchó desde el inicio, entonces no importa, porque este final es lo que más debe interesar. Como les dije, la migraña es el dolor en el lado de la cabeza. Claves para erradicar la migraña o mejorarla de un 80 a 90%, por no decir 100, porque siempre va a haber factores que me desencadenen si yo hago que alguna de estas cadenas se rompa. Y obviamente el día a día lo hace. Debo decir que actualmente soy una mujer que tengo una muy buena calidad de vida, diferente a la niña de 12 años de antes, porque ahora ya tengo que pensar cuándo me dolió la cabeza y qué hice para que me doliera. No como antes, que de 7 días me dolían 8. Muy diferente. Claves. Primero, identifica. Identifica en qué momento te duele la cabeza. Mira qué comiste, mira si dormiste mal, mira si estaba preocupada, mira qué te dio dolor de cabeza. Súper importante esa clave. Si quieren, tómenle pantalla, si quieren, escríbanlo, porque es súper importante. 2. Ejercicio regular. Equipo, muchachos, invitados, las personas que están en la conexión, el ejercicio es vida. El ejercicio oxigena, el ejercicio da alegría, el ejercicio me da un sinfín de beneficios. Así que movamos, como quieras, lo que te guste, lo que prefieras, pero a moverse. 3. Mejora los hábitos de alimentación. Ya no estamos en la época de antes, que nos metían los dedos en la boca y nos decían que el frutillo tenía nutrientes. Ya no. Ya ahí tenemos muchas herramientas donde la alimentación es clave. ¿Y cuál es la alimentación? Lo que encontramos en el mercado, que obviamente no está en paquete y no tiene etiqueta, lo natural. 4. Reduce los niveles de estrés. Si hay algo que te está consumiendo tu estrés, que te está y no lo puedas solucionar, déjalo a un lado. Y si eres creyente como yo, déjalo en manos de Dios. Porque solo cuando no somos verdaderamente creyentes en algo, en los ángeles, en Dios, en la luz, en lo que tú creas, déjalo en manos de ese ser, esa persona, esa energía, y verás que las cosas serán diferentes. 5.
mejora el hábito de sueño. Definitivamente el sueño es el único momento donde nuestro cuerpo repara, donde nuestras células se regeneran. Por ende, el sueño es vital. Obviamente trata de dormir las 8 horas recomendadas, pero como mínimo 6 horas de descanso. No es lo mismo dormir que descansar. Y el otro, no menos importante, mejora todo lo que tiene que ver con tu vida o tu sistema hormonal. Y aquí les voy a dejar algo. Todas estas claves que les acabo de mencionar, hay una sola compañía que las tiene todas juntas. Y esta es. Así que los invito a que contacten a la persona que les dio el link. Los invito a que si quieren obviamente más información, tienen alguna duda, quieren que les haga algún apoyo, con muchísimo gusto. Creo que me faltó colocar mi red, me disculpan ahí, pero aparezco como @fisiodiana02 en Instagram. Y mi WhatsApp, en cualquier momento, si alguno lo necesita, en el grupo también lo puedo compartir. Pero definitivamente esta compañía cambió mi vida. No solamente entré como cliente y salí, obviamente, actualmente hago parte de esta gran compañía como socia. Y les debo decir que no hay otra. No hay otra. Investigué mucho. Como les dije, son más de 20 años de migraña, al igual que mi mamá también tiene migraña y tenía, perdón, migraña, y no hay otra compañía que te dé todas las claves que te acabo de dar en una sola, y escucho. Así que, equipo, si tienen preguntas, con mucho gusto. No sé si de pronto, antes de cerrar, quiero decirles cómo los consumí. El detox, como todo, se hace normal, como siempre se ha recomendado, y el pasio lo consumo. Bien sea en la mañana cuando voy a hacer ejercicio junto con el Vita, o lo consumo en cualquier hora del día. El Proval antes de acostarme, y cuando tengo el periodo en la mañana y en la noche en agua tibia. 2 sobres diarios o un sobre antes de acostarme. Y el otro también en agua fría lo consumo en cualquier hora del día, si tengo, digamos, caóticamente un día de estrés, o al final de la noche. Gracias. Excelente, mi Diana. Felicitaciones. Gracias. Bueno, mis socios. Por aquí creo que no hay más preguntas, pero yo creo que todo quedó súper claro. Así que bueno, mis socios, así yo creo que Dianita nos está haciendo también una súper bienvenida a este equipo de socios que se unen a hacer las conexiones diarias. Así que aquí está preguntando Diana, ¿probar solo cuando tienes el periodo? Hola, Diana, no. Recuerda que como la migraña puede desencadenarse por problemas hormonales, entonces se recomienda que cuando tú identifiques que es por problemas hormonales, nuestras bebidas son maravillosas. Desde el día 1 pueden tener, obviamente, beneficios. Pero yo te recomiendo, y a todos mis clientes les digo, una caja no me va a mí ayudar en un proceso que llevaba 10 o 20 años. Eso es falso. Pero sí les voy a garantizar que desde la primera bebida tú ves cambio. ¿Qué te recomiendo? Empezar con el detox y tomar el Proval como mínimo 3 meses, como mínimo. Pero en el momento de la menstruación te recomiendo que lo tomes 2 veces, porque obviamente es el pico más alto de nosotras hormonalmente. Entonces por eso lo recomiendo en la mañana y en la noche. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Mafe está recobrando señal porque no la veo activa. Sí, creo Hola, que Diana, se fue la buenos días. señora. Felicitaciones por la conexión, Diana. Muchas gracias. Listo, las diapositivas, Gracias. gracias Danilo. Las diapositivas las dejo en el grupo, ¿vale? Para que las puedan revisar, y si quieren Espero aumentar que alguna información, con mucho gusto. Dianita, felicitarte. Dale, gracias. Felicitaciones. Tremenda información nos acabas de dar. Eres muy profesional en lo que haces. Y bueno, llegó Fusion y es un complemento a tu vida. Y qué bueno poder aportar ese valor tan bonito de haber solucionado ese tema de migraña. Así que nada, felicitarte y gracias por darte la oportunidad
de conocer un poquito más acerca de esta industria. Felicitaciones, mi líder. Contento, Vale, contento, con feliz. gusto. Bendiciones. Dale. A todos ustedes. Diana, Laura está diciendo que si de pronto tienes el video que mencionaste la migraña, de pronto para que Laura Rodríguez, para de pronto compartirlo en el grupo, Bueno, lo lo voy a tengas por ahí. buscar. Es un video que hizo un doctor funcional llamado el doctor Carlos Jaramillo. Es Sí, el un doctor doctor que me Carlos gusta Jaramillo mucho lo. porque él habla, tiene mucha afinidad a nosotros, porque él es un abanderado de lo natural. Básicamente, el resumen del video es lo que les acabo de mencionar ahorita en la diapositiva, pero sí lo voy a buscar y se los comparto con mucho gusto, ¿vale? Vale, ¿tomas la foto? Toma la foto tú. Vale, está bien. Dianita. A ver quién abre cámara si yo tomo la foto, no hay rollo, tranquilo. Por aquí está Elsie, hola Angélica, Diana Costa, hola Jenny, hola Jessica del Difícil, Caro Quiñones, Caterine, Wilson, ¿qué más? ¿Cómo está Estados Unidos? Andrea, Ruth, hola Magali en España. Creo que ya casi logramos la pantalla completa. Entonces, vamos a colocar corazoncitos los que puedan y vamos a lanzarle la foto en 4, 3, 2, cara de foto. Hola Lady, buenos días. Eso, ya acabamos. Ya te lo paso. Me regresó ya lo que dicen, el que no está la Feliz día, líderes. Bendiciones. Vale, que pasen buen día. foto ya. Buena semana, Sí, a las gracias. 9, Bendiciones para todos y todas. y también tenemos presentaciones de negocios a la 1 y a las 7 de la noche, aprovechar las herramientas. Un Así abrazo, es. chao, chao. Gracias, que Gracias. pasen buen día. Gracias, Dianita, excelente conexión, felicitaciones por tu testimonio. Gracias. Feliz día para todos. Un abrazo. Hay que decirle a Mafe que cierre la conexión porque todavía está grabando.